Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 142, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 1, el espiritualismo, 673, Speer. La tendencia, implícita en todo espiritualismo, a contraponer el espíritu a la naturaleza y a considerar esta última como apariencia, es llevada hasta sus consecuencias más extremas y paradójicas por Africano Speer, 1837-1890, un ruso, ex oficial de marina, que vivió largos años en Alemania y murió en Ginebra. Speer creía que su doctrina representaba la más alta expresión del siglo XIX y que inauguraba una nueva era para la humanidad, la de la completa madurez espiritual. Esta esperanza apocalíptica se une al tono profético de su filosofía, que expuso en numerosos escritos, de los cuales son los más importantes: La verdad, 1867, Pensamiento y realidad, 1873, Moralidad y religión, 1874, Experiencia y filosofía, 1876, Cuatro problemas fundamentales, 1880, Estudios, 1883, y Ensayos de filosofía crítica, 1887. Speer parte de la convicción de que los datos de la experiencia no concuerdan con el principio lógico de identidad. Mientras este último exige todo objeto en su propia esencia, que todo objeto en su propia esencia sea idéntico consigo mismo, la experiencia muestra, en cambio, que ningún objeto singular es completamente idéntico consigo mismo. De este punto de vista surgen inmediatamente dos consecuencias. En primer lugar, el principio de identidad expresa un concepto acerca de la esencia de las cosas que no puede derivarse de la experiencia, sino que debe ser, originariamente y a priori, inmanente al pensamiento. En segundo lugar, la experiencia no nos muestra las cosas como son en sí, en su esencia incondicionada y conforme al concepto a priori, sino que implica elementos que son extraños a tal esencia. El principio de identidad, en tanto los datos empíricos no concuerdan con él, es válido con relación a estos datos, como principio sintético y, por tanto, como fundamento de todo el conocimiento. Speer reconoce, con Kant, las dos leyes fundamentales del conocimiento en la ley de la permanencia de la sustancia y en la ley de la causalidad. Ahora bien, de tal principio se sigue inmediatamente, primero, que la esencia incondicionada de las cosas, esto es, su sustancia, es inmutable en sí, es decir, permanente. Segundo, que todo cambio es condicionado, es decir, depende de los cambios antecedentes. Y estas son, precisamente, las dos leyes fundamentales del conocimiento. Pero, y este es el punto más original y paradójico de la doctrina de Speer, entre la sustancia incondicionada y la realidad empírica no es posible ninguna relación. La relación empírica contiene elementos que excluyen absolutamente tal relación. Estos elementos son la multiplicidad y la consiguiente relatividad de las cosas, el cambio, el mal y la falsedad. Cualquier intento, dice Speer, de hacer derivar estos elementos de lo absoluto constituye, desde el punto de vista del pensamiento, un absurdo y desde el punto de vista de la religión, una impiedad. Querer encontrar en lo incondicionado la razón suficiente de la realidad empírica es el error fundamental, el error originario que falsea todas las instituciones religiosas y filosóficas de los hombres y reporta consecuencias fatales para las mismas ciencias naturales. Dos alternativas se ofrecen frente a esta errónea creencia: que el mundo sea el mismo incondicionado, o que sea un efecto o consecuencia cuya razón suficiente está en lo incondicionado. La primera alternativa constituye las concepciones panteístas y ateas, la segunda, las teístas. Una y otra son imposibles. Se debe, en cambio, reconocer que el mundo es incondicionado y que, con todo, no tiene ninguna condición, ninguna razón suficiente, porque incluye elementos que son extraños al incondicionado, a la esencia de las cosas, y no pueden proceder de él. Toda cosa singular condicionada tiene, empero, necesariamente su condición, mas lo condicionado en general como tal no las tiene ni las puede tener.
En otras palabras, todo cambio singular tiene su condición o causa, pero que existe en general un cambio, que las cosas del mundo cambien en vez de permanecer idénticas, esto no puede tener condición alguna ni ninguna causa. Estas tesis, expuestas en Pensamiento y Realidad, que es la obra principal de Speer, son aclaradas en lo que se refiere al orden moral y religioso en otra obra suya, Moralidad y Religión, y defendidas polémicamente en los escritos menores. La vida moral está también dominada por el principio de identidad, o sea, por el esfuerzo propio de la naturaleza interior del hombre de ser idéntica consigo misma, y, por tanto, por la conciencia o por el presentimiento de una naturaleza más alta, no empírica, que sea también la unidad del todo. A este esfuerzo le son ajenos todos los impulsos sensibles del hombre y de su misma individualidad. Por esto, el fundamento de la moralidad es la no coincidencia de la naturaleza empírica del hombre con su concepto a priori. Por esta no coincidencia, el concepto a priori, la identidad consigo mismo, adquiere el valor de un imperativo, mientras sería una pura ley de hecho de la conducta humana si la naturaleza empírica coincidiese con el concepto a priori. Y desde este punto de vista, la libertad no es un poder, sino una condición, exactamente la condición de la voluntad por la cual está de acuerdo con la ley de su verdadera naturaleza. Toda la doctrina de Speer es esencialmente religiosa. Lo incondicionado de que él nos habla es Dios. Y, como él mismo reconoce, su doctrina del conocimiento y su moral no son más que teología. Las pruebas de la validez objetiva de los conceptos a priori son también pruebas de la existencia de Dios. La teología sustenta, en verdad, el mismo principio de la doctrina del conocimiento y de la moral. La ley de la identidad expresa la esencia de Dios. Sin embargo, la religión no radica en una representación conceptual, sino en el sentimiento, y es el sentimiento interno del parentesco con Dios. Si la relación del hombre con Dios fuera una relación externa, como la de un efecto con su causa, la religión sería pura teoría. Pero, en realidad, Dios no es más que la verdadera esencia del hombre, y por esto la religión no es la consideración de la relación entre el hombre y Dios, sino que es esta misma relación en cuanto se hace valer en la naturaleza subjetiva de los hombres y por tanto en la forma del sentimiento interior. Dios es para el hombre un hecho de su vida interna, del cual tiene inmediata conciencia. Pero Dios está en relación solamente con la verdadera esencia del hombre, no con su naturaleza empírica, por lo cual no implica para el egoísmo humano ningún motivo de temor o de esperanza. No actúa como causa eficiente y solo puede ser objeto de amor. Pero no puede ser invocado, en modo alguno, para explicar el mundo de la realidad empírica. Este mundo no tiene ningún fundamento, ninguna razón. Es algo que no debería ser, y por ello es absolutamente inconcebible e inexplicable. Es evidente que, desde este punto de vista, la inmortalidad personal cae fuera de la religión. El deseo de inmortalidad tiene su fundamento empírico en el instinto de conservación, y la individualidad a la que ella se refiere es un elemento empírico, extraño a la naturaleza normal del hombre. Por otra parte, la pervivencia de hecho de la individualidad después de la muerte es indiferente al hombre, que tiene interés solamente en creer en la misma. El hombre no puede vivir en el futuro, sino solo en el presente, y por esto solo la fe en la inmortalidad y no en la inmortalidad misma tiene interés para él. La doctrina de Speer representa acentuados, tal vez hasta deformidad, algunos rasgos del espiritualismo contemporáneo: la oposición entre naturaleza y espíritu, la tendencia a considerar la naturaleza como mera apariencia, la tonalidad religiosa. Pero el lugar que en las formas más frecuentes del espiritualismo es ocupado por las exigencias del corazón, aquí es tomado por una exigencia puramente lógica. La conciencia, que es el principio de todo espiritualismo, es aquí esencialmente pensamiento, y pensamiento en su exigencia general y abstracta, exigencia de identidad. A esta forma de espiritualismo se vincula en parte el italiano, y especialmente la obra de Marinetti,